93. Urgencias en pacientes con insuficiencia renal y en diálisis. La nefropatía en etapa terminal es la pérdida irreversible de la función renal que da por resultado la acumulación de toxinas y la pérdida de la homeostasia interna. La uremia es un síndrome clínico debido a nefropatía en etapa terminal que en general es mortal sin alguna forma de tratamiento de reemplazo renal. En la actualidad, el tratamiento de reemplazo renal consta de dos modalidades básicas: trasplante renal y diálisis. Casi la mitad de los casos nuevos de nefropatía en etapa terminal se presentan en personas de más de 65 años de edad y las causas principales son diabetes e hipertensión. Alrededor de 70% de los pacientes con nefropatía en etapa terminal reciben diálisis, 92% se tratan con hemodiálisis, y 30% han recibido trasplantes renales. Las proporciones se invierten en niños, debido a que casi 70% de ellos reciben trasplantes renales. La tasa de supervivencia a 5 años, ajustada según raza, género y enfermedad primaria, es de un orden aproximado de 35% y la mayor parte de las muertes se deben a cardiopatía. En este capítulo se describe la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la uremia y las técnicas y complicaciones específicas relativas a la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Fisiopatología de la uremia. La uremia es la contaminación de la sangre con orina y es el término que se utiliza para describir el síndrome clínico debido a la nefropatía en etapa terminal. Hiperazoemia es la acumulación de nitrógeno en la sangre. Insuficiencia excretora. La insuficiencia excretora da por resultado un aumento de las concentraciones de más de 70 sustancias químicas en el plasma urémico, lo cual da origen a la hipótesis de que estas toxinas, en forma individual o en combinación, producen disfunción urémica de los órganos y causan síntomas de uremia. La limitación del aporte de proteínas mejora notablemente los síntomas de uremia. La urea es el principal producto de degradación de las proteínas y reproduce algunos de los síntomas urémicos neurológicos y conductuales, pero solo en altas concentraciones. Otras posibles toxinas urémicas son cianato, guanidina, poliaminas y microglobulina beta 2. Las toxinas que se acumulan en la insuficiencia excretora por nefropatía en etapa terminal no explican todas sus manifestaciones clínicas. Además, si la uremia fuese simplemente un toxídromo, entonces la diálisis aboliría todos sus efectos adversos. Puesto que muchas disfunciones orgánicas relacionadas con la uremia persisten después de la diálisis, sin duda hay otros procesos importantes. Insuficiencia biosintética. La insuficiencia biosintética designa los aspectos de la uremia causados por la pérdida de las hormonas renales 1, 25, hidroxi 2, vitamina D3 y eritropoyetina. Los riñones son la principal causa de la secreción de eritropoyetina e hidroxilasa 1-alfa, que es necesaria para producir la forma activa de la vitamina D3. Puesto que 85% de la eritropoyetina se produce en los riñones, los pacientes con nefropatía en etapa terminal tienen una reducción de las concentraciones de eritropoyetina, lo que contribuye a la anemia. La deficiencia de vitamina D3 da por resultado una disminución de la absorción de calcio en el tubo digestivo y esto origina un hiperparatiroidismo secundario, que es la causa de la aparición de la osteopatía renal. Insuficiencia reguladora. La insuficiencia reguladora genera una secreción excesiva de hormonas que conduce a uremia por la alteración de los mecanismos de retroalimentación normales. El mantenimiento de la homeostasia interna depende de diversos procesos extrarrenales. Estas respuestas homeostáticas, aunque adaptables a una toxina, pueden tener efectos adversos fuera del sistema que pretenden regular. El estado urémico conlleva una cantidad excesiva de radicales libres del oxígeno que reaccionan con carbohidratos, lípidos y aminoácidos para crear productos terminales de la glucación avanzada, los cuales se han vinculado con ateroesclerosis y amiloidosis en los pacientes con nefropatía en etapa terminal. Lamentablemente, los productos terminales de la glucación en gran parte se unen a las proteínas y no son eliminados mediante diálisis, lo cual explica el carácter progresivo de la ateroesclerosis y la amiloidosis que se observa en los pacientes con nefropatía en etapa terminal. Manifestaciones clínicas de la uremia. La uremia es un síndrome clínico y no hay un solo signo, síntoma o resultado de análisis de laboratorio que refleje todos los aspectos de la misma.
Aunque existe una correlación entre los síntomas de uremia y una baja tasa de filtrado glomerular, 8 a 10 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, las concentraciones de nitrógeno de la urea sanguínea y de creatinina sérica son biomarcadores inexactos del síndrome clínico de uremia. La decisión para iniciar la diálisis a largo plazo se basa en los datos clínicos y en la gravedad de los síntomas relativos a la uremia, cuadro 93, 1. Las causas más frecuentes de la diálisis de urgencia son hiperpotasemia, alteraciones ácido-básicas graves y edema pulmonar resistente a tratamiento alternativo. Complicaciones neurológicas. El accidente cerebrovascular ocurre en casi 6% de los pacientes con hemodiálisis y 52% de los casos se deben a hemorragia intracraneal. La causa del accidente cerebrovascular está relacionada con enfermedad cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, discrasias hemorrágicas, tratamiento anticoagulante, ultrafiltración excesiva e hipertensión. Los hematomas subdurales se presentan con una frecuencia 10 veces mayor en pacientes con diálisis que en la población general. Los hematomas subdurales bilaterales suelen presentarse sin disfunciones neurológicas focales y se han de tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial en cualquier paciente con nefropatía en etapa terminal que presente un cambio en el estado mental. La encefalopatía urémica es una gama de síntomas neurológicos centrales inespecíficos que acompañan a la insuficiencia renal y que responden en gran parte al tratamiento de reemplazo renal. La encefalopatía urémica es un diagnóstico de exclusión después que se han investigado causas estructurales, vasculares, infecciosas, tóxicas y metabólicas de la disfunción neurológica. Los hallazgos sintomáticos y neurológicos objetivos de encefalopatía urémica mejoran con la diálisis y pueden tomarse en cuenta para juzgar si es adecuado el tratamiento de reemplazo renal. La demencia por diálisis se presenta en 4% de los pacientes en diálisis y es similar a la encefalopatía urémica. Consiste en una serie inespecífica de disfunciones neuropsiquiátricas que, a diferencia de la encefalopatía urémica, son progresivas y tarde o temprano mortales. La supervivencia a 2 a 4 años en estos pacientes es de 24%. Este trastorno suele resultar palpable después de un mínimo de 2 años de tratamiento de diálisis y no responde a incrementos en la frecuencia de diálisis o de trasplante renal. La neuropatía periférica es una de las manifestaciones neurológicas más frecuentes de nefropatía en etapa terminal y se presenta en 60-100% de los pacientes en hemodiálisis con una afectación de la extremidad inferior más intensa que de la superior. Los síntomas de neuropatía periférica por lo general no responden bien a la diálisis, pero se pueden resolver mediante el trasplante renal. Las manifestaciones clínicas más frecuentes reflejan la afectación de fibras de gran tamaño y consisten en parestesias, reducción de los reflejos osteotendinosos, alteración del sentido de la vibración, emaciación muscular y debilidad. La disfunción autónoma da por resultado impotencia, mareo postural, sensación de plenitud gástrica, disfunción intestinal y disminución de la sudoración. También son evidentes la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la alteración del control de varoreceptores. Complicaciones cardiovasculares. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares es 10 a 30 veces más frecuente en pacientes en diálisis que en la población general. La prevalencia de arteriopatía coronaria, hipertrofia del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca congestiva es 40, 70 y 36%, respectivamente, en los pacientes con nefropatía crónica. La causa de la enfermedad cardiovascular en los pacientes con nefropatía en etapa terminal es multifactorial, guarda relación con los trastornos preexistentes, por ejemplo, hipertensión, diabetes, uremia, por ejemplo, toxinas urémicas, hiperlipidemias, concentración de homocisteína, hiperparatiroidismo, y trastornos relacionados con diálisis, por ejemplo, hipotensión, reacciones a la membrana de la diálisis, hipoalbuminemia. El diagnóstico de enfermedad cardiovascular isquémica en los pacientes con nefropatía en etapa terminal suele dificultarse por la noción errónea de que las proteínas séricas que representan biomarcadores de daño miocárdico tradicionales, creatina proteincinasa y troponina, no son fiables en los pacientes en diálisis. Las concentraciones de creatina proteincinasa y de isoenzima MV, troponina I y troponina T,
no muestran un incremento significativo en los pacientes con nefropatía en etapa terminal que se someten a diálisis periódica y son biomarcadores específicos de isquemia de miocardio en estos pacientes. Capítulo 52, dolor torácico. La hipertensión se presenta en 80 a 90% de los pacientes que comienzan la diálisis. El mantenimiento de la hipertensión depende principalmente del incremento de la resistencia periférica total. Los aumentos del volumen sanguíneo, la disminución de la distensibilidad vascular, los efectos vasopresores de los riñones naturales, el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático también participan en la hipertensión por nefropatía en etapa terminal. El tratamiento de la hipertensión en los pacientes con nefropatía en etapa terminal comienza con el control del volumen sanguíneo. Si esto no da resultado, la mayor parte de los casos se puede controlar con antagonistas de los receptores adrenérgicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o fármacos vasodilatadores, como hidralazina o minoxidilo. Raras veces es necesaria la nefrectomía bilateral para el control de la tensión arterial. La insuficiencia cardíaca congestiva suele deberse a hipertensión, arteriopatía coronaria y defectos valvulares, en ese orden de frecuencia. Las causas de insuficiencia cardíaca congestiva específicas de la nefropatía en etapa terminal comprenden miocardiopatía urémica, hipervolemia e insuficiencia de alto gasto relacionada con fístula arteriovenosa, véase después complicaciones del acceso vascular. La miocardiopatía urémica es un diagnóstico de exclusión cuando se han descartado todas las demás causas de insuficiencia cardíaca congestiva. En la mayoría de los pacientes urémicos, la disfunción del ventrículo izquierdo está relacionada con la cardiopatía isquémica, la hipertensión y la hipoalbuminemia más que con una toxina urémica, aunque las sustancias digitálicas circulantes se han propuesto como la causa. La diálisis pocas veces mejora la función del ventrículo izquierdo en los pacientes urémicos con insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, la hormona paratiroidea se ha vinculado a una disminución de la función del ventrículo izquierdo en la uremia dados los estudios que muestran mejoras notables de la función del ventrículo izquierdo después de la paratiroidectomía. El edema pulmonar en los pacientes con nefropatía en etapa terminal suele atribuirse a sobrecarga de líquido, pero siempre se han de investigar otras causas. La isquemia miocárdica aguda puede ser causa de depresión de la función del ventrículo izquierdo, que desencadena edema pulmonar incluso en pacientes que están en su peso postdiálisis, seco, o por debajo del mismo. El tratamiento del edema pulmonar en los pacientes con nefropatía en etapa terminal por lo general es similar al de los individuos que no tienen nefropatía en etapa terminal. Los componentes fundamentales del tratamiento en los dos tipos de pacientes comprenden administración de oxígeno, nitratos, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y morfina. Diuréticos como la furosemida pueden ser eficaces para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva en la nefropatía en etapa terminal, incluso con un gasto urinario mínimo. En el edema pulmonar, la furosemida intravenosa en dosis de 60 a 100 mg produce vasodilatación pulmonar y por tanto mejora la oxigenación. La reducción de la precarga en los pacientes con nefropatía en etapa terminal también puede lograrse provocando diarrea con sorbitol y mediante flebotomía. Aunque no representa un tratamiento de primera opción, la flebotomía con la retirada de un mínimo de 150 ml de sangre es inocua y eficaz para tratar el edema pulmonar. La mejor oxigenación producida por la flebotomía compensa muy bien la reducción de la capacidad transportadora de oxígeno debida a la disminución de hemoglobina. La sangre retirada durante la flebotomía se ha de guardar en bolsas para transfusión, de manera que el personal del banco de sangre pueda extraer el plasma y se vuelvan a suministrar mediante una transfusión los eritrocitos al paciente más tarde durante la diálisis. La hemodiálisis es el tratamiento final de la hipervolemia en los pacientes con nefropatía en etapa terminal. La diálisis peritoneal no retira el volumen con la suficiente rapidez para tener una repercusión importante en el edema pulmonar. El taponamiento cardíaco es el principal problema en todos los casos de pericarditis y se ha de tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial de toda persona con nefropatía en etapa terminal en estado crítico. Los pacientes con nefropatía en etapa terminal y taponamiento pocas veces presentan los signos característicos de la triada de Beck.
En cambio, los signos de taponamiento cardíaco en estos casos consisten en cambios en el estado mental, hipotensión o disnea. El incremento de la ganancia ponderal interdialítica, el aumento del edema y la hipotensión intradialítica son signos iniciales indicativos del diagnóstico de taponamiento. Otros dos hallazgos comprenden la hipotensión moderada y un aumento del tamaño del corazón en las radiografías torácicas. Además, la ecografía permite detectar el derrame pericárdico y signos de taponamiento. Los derrames pericárdicos hemodinámicamente significativos precisan pericardiocentesis bajo control fluoroscópico o ecográfico. Se ha de intentar la pericardiocentesis solo cuando hay inestabilidad hemodinámica, dada su alta tasa de complicaciones. La pericarditis en la nefropatía en etapa terminal por lo general se debe a uremia. Alrededor de 20% de los pacientes urémicos que precisan diálisis crónica presentan pericarditis urémica o pericarditis relacionada con la diálisis. La pericarditis urémica es la más frecuente de las dos y representa alrededor de 75% de los casos. La pericarditis urémica es más frecuente cuando los otros síntomas de uremia son más graves. La pericarditis urémica se ha vinculado a sobrecarga de líquido, anomalías de la función plaquetaria e incremento de la fibrinólisis y la inflamación. El líquido pericárdico es estéril a menos que esté infectado y contenga abundante fibrina y células inflamatorias. La pericarditis urémica produce roces de fricción pericárdica, los cuales son más intensos que en casi todas las demás formas de pericarditis. A menudo se pueden palpar y con frecuencia persisten por algún tiempo después que se han corregido las anomalías metabólicas. Las concentraciones de nitrógeno de la urea sanguínea son casi siempre más de 160 mg por 100 ml. Una de las características singulares de la pericarditis urémica no infectada es que las células inflamatorias no penetran en el miocardio, de manera que no se presentan los cambios electrocardiográficos característicos de la pericarditis aguda. Muy a menudo el electrocardiograma muestra anomalías relacionadas como hipertrofia del ventrículo izquierdo, isquemia y anomalías metabólicas, por ejemplo, hiperpotasemia e hipocalcemia. Cuando el electrocardiograma tiene características típicas de la pericarditis aguda se ha de sospechar infección. La pericarditis relacionada con la diálisis es más frecuente durante periodos de incremento del catabolismo, traumatismo y sepsis, o diálisis inadecuada debido a sesiones omitidas o problemas de acceso vascular. La fisiopatología de la pericarditis relacionada con la diálisis se ha vinculado a la acumulación de moléculas intermedias e hiperparatiroidismo. La pericarditis relacionada con la diálisis es más frecuente durante la hemodiálisis que durante la diálisis peritoneal y por suerte cada vez se vuelve menos frecuente debido a las mejoras de las técnicas de diálisis. Los síntomas generales, como fiebre, son más frecuentes y graves que en la pericarditis urémica. El derrame pericárdico, con y sin hemorragia, es la complicación más importante y tiende a recurrir. Debido a la índole recurrente de la pericarditis por diálisis, son frecuentes las adherencias y las loculaciones de líquido, lo que complica la interpretación de las imágenes ecocardiográficas y las obtenidas con otras modalidades de estudios diagnósticos. Las tasas de mortalidad en los pacientes con nefropatía en etapa terminal que tienen pericarditis alcanzan cifras de hasta 8% y la sobrevida promedio sin diálisis es de alrededor de un mes. El tratamiento de la pericarditis urémica relacionada con la diálisis en pacientes con estabilidad hemodinámica es la diálisis intensiva. La hemodiálisis se prefiere a la diálisis peritoneal debido a las mayores tasas de aclaramiento de la primera, pero deben tomarse en cuenta los riesgos de taponamiento por la heparina y los desplazamientos rápidos de líquido. Este tratamiento es eficaz en más de 55% de los casos de pericarditis relacionada con la diálisis, por lo general después de 10 a 14 días. La indometacina y los corticoesteroides tienen utilidad dudosa en la pericarditis por nefropatía en etapa terminal. Si persiste el derrame pericárdico por más de 10 a 14 días con la diálisis intensiva, se considera que el tratamiento resultó ineficaz. Casi en todos los centros en la actualidad se recomienda la pericardiectomía anterior como tratamiento de elección en tales casos. La pericardiectomía se reserva para la pericarditis constrictiva. Complicaciones hematológicas. La anemia es multifactorial.
Es causada por disminución de la eritropoyetina, hemorragia por diálisis, flebotomías frecuentes y disminución del tiempo de sobrevida de los eritrocitos. Además, las amplias fluctuaciones del volumen del plasma sanguíneo que se observan en pacientes en diálisis suelen ser causa de anemia artificial. Sin tratamiento, el hematócrito en pacientes con nefropatía en etapa terminal se debiera estabilizar en 15 a 20% y los eritrocitos debieran ser normocíticos y normocrómicos. La médula ósea muestra hipoplasia eritroide con escaso efecto sobre la leucopoiesis o la megacariocitopoiesis. La anemia se trata con infusiones periódicas de eritropoyetina recombinante humana. El tratamiento de reposición de eritropoyetina ha mejorado notablemente la calidad de vida en pacientes con nefropatía en etapa terminal al aumentar la capacidad de ejercicio y la tolerancia al mismo. La diátesis hemorrágica observada en la nefropatía en etapa terminal produce un incremento de los riesgos de hemorragia del tubo digestivo, hematomas subdurales, hematomas hepáticos subcapsulares y hemorragia intraocular. Algunos de los factores que contribuyen a la hemorragia urémica son la disfunción de las plaquetas, las interacciones anormales de estas y la pared vascular, las alteraciones del factor de von Willebrand, la anemia y la producción anormal de óxido nítrico dependiente de ácido guanidinosuccínico. La prueba hemorrágica de la piel es el mejor factor pronóstico de defectos clínicamente importantes en la homeostasia. Los pacientes que reciben ácido acetilsalicílico o warfarina tienen más riesgo de hemorragia importante. Se pueden lograr mejoras de los tiempos de sangría mediante infusiones de desmopresina, efecto terapéutico en 1 hora, crioprecipitado, efecto terapéutico en 4 horas, estrógenos conjugados, efecto terapéutico en 6 horas, y eritropoyetina, si el tiempo no es decisivo. Capítulo 228, Trastornos hemorrágicos adquiridos. La deficiencia inmunitaria en las personas con nefropatía en etapa terminal da por resultado una gran morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. La quimiotaxis leucocítica y la fagocitosis están deprimidas en pacientes urémicos a consecuencia de anemia, desnutrición y deficiencia de zinc, selenio y vitaminas. El incremento de la concentración intracelular de calcio y la aparición de toxinas urémicas de alto y bajo peso molecular se han propuesto también como una causa de alteración funcional. Asimismo, se ha observado activación anormal del linfocito T. En la nefropatía en etapa terminal, la consecuencia de la reducción de la producción de interleucina 2. El tratamiento con diálisis no parece mejorar la función inmunitaria de los leucocitos o los linfocitos T. De hecho, la hemodiálisis puede incluso exacerbar la inmunodeficiencia por la activación de complemento tras la exposición a la membrana del filtro de la hemodiálisis. Sin embargo, añadir vitamina E a la membrana reduce la activación de complemento. Se ha propuesto la hormona paratiroidea como la causa del aumento de las concentraciones intracelulares de calcio en los pacientes con uremia. Los antagonistas de los conductos del calcio interfieren en el efecto de la hormona paratiroidea sobre los leucocitos polimorfonucleares y pueden mejorar el metabolismo y la fagocitosis en los neutrófilos. Complicaciones del aparato digestivo. La anorexia, la náusea y el vómito son síntomas frecuentes de uremia y se suelen utilizar como una indicación para iniciar la diálisis y el seguimiento de lo adecuado de la misma. Hay un aumento de la frecuencia de gastritis y hemorragia digestiva alta en los pacientes con nefropatía en etapa terminal, pero la frecuencia de úlceras gástricas y duodenales es similar a la de la población general. El aumento de la frecuencia de hemorragia del tubo digestivo y su recurrencia, así como las tasas más altas de mortalidad por hemorragia digestiva en la nefropatía en etapa terminal, están determinados más por las discrasias hemorrágicas que por una enfermedad primaria del aparato digestivo. Además, los pacientes con nefropatía en etapa terminal tienen más riesgo de hemorragia por angiodisplasias. Se ha logrado la prevención eficaz de la hemorragia recurrente por angiodisplasias del tubo digestivo mediante el empleo de ácido tranexámico y estrógenos conjugados, los cuales disminuyen el tiempo de sangría. El estreñimiento crónico es frecuente a consecuencia de una disminución de la ingesta de líquido y el empleo de geles fijadores de fosfato. Los pacientes con nefropatía en etapa terminal tienen un aumento de la frecuencia de divertículos y perforación colónica, sobre todo los que padecen una nefropatía poliquística.
La ascitis relacionada con la diálisis es una forma idiopática de ascitis secundaria a la hipervolemia, la hipertensión portal por hepatopatía poliquística y el desequilibrio osmótico. El tratamiento de la ascitis resistente a tratamiento es posible con derivaciones peritoneovenosas. Osteopatía renal. Calcificación sistémica. Al descender la tasa de filtración glomerular disminuye la excreción de fosfato, lo cual resulta en un aumento de las concentraciones séricas de fosfato. Cuando el producto calcio-fosfato calcio iónico, miligramos por 100 mililitros, multiplicado por fosfato iónico, miligramos por 100 mililitros, es superior a 70-80, puede sobrevenir calcificación metastásica. Los síntomas de pseudogota se presentan a consecuencia de calcificación metastásica de las articulaciones que están revestidas por membrana sinovial. La calcificación metastásica en los vasos pequeños origina necrosis de la piel y los dedos. Se pueden presentar calcificaciones potencialmente letales en los sistemas cardíaco y pulmonar. Se ha observado un incremento de la tasa de mortalidad en pacientes con nefropatía en etapa terminal con un producto de calcio fosfato de más de 72. El tratamiento consiste en el empleo de dializado bajo en calcio y geles fijadores de fosfato. Hiperparatiroidismo, osteitis fibrosa quística. A medida que avanza la nefropatía en etapa terminal, la combinación de calcifilaxia y deficiencia de vitamina D3 da por resultado una depresión de las concentraciones de calcio dializado y la estimulación de las glándulas paratiroides. El aumento de la producción de hormona paratiroidea origina un gran recambio óseo. Los huesos debilitados son muy susceptibles a las fracturas. La ostalgia y la debilidad muscular son otros síntomas. Se establece el diagnóstico por las altas concentraciones de fosfatasa alcalina y hormona paratiroidea. El tratamiento consiste en el control de las concentraciones séricas de fosfato mediante geles fijadores, la reposición de vitamina D3 y, si es necesario, la paratiroidectomía subtotal. Deficiencia de vitamina D3 e intoxicación por aluminio, osteomalacia. Un subgrupo de pacientes con nefropatía en etapa terminal presenta osteomalacia, un defecto en la calcificación ósea. Una vez que la reposición de vitamina D3 se pudo utilizar en todas partes, la intoxicación por aluminio se convirtió en la causa principal de osteomalacia en la nefropatía en etapa terminal. Las fuentes de aluminio son el disolvente de dializado y los geles fijadores de fosfato. Los signos y síntomas consisten en debilidad de los huesos, ostalgia y debilidad, similares a los del hiperparatiroidismo. La osteomalacia se caracteriza por concentraciones de fosfatasa alcalina bajas anormales y por bajas concentraciones de hormona paratiroidea. La elevación de las concentraciones séricas de aluminio y óseas de aluminio son útiles para confirmar el diagnóstico. Se ha demostrado que el tratamiento con desferrioxamina es eficaz en la osteopatía por aluminio. Amiloidosis por microglobulina beta 2. La amiloidosis relacionada con la diálisis o amiloidosis por precipitación de microglobulina beta 2 es frecuente en pacientes en diálisis que tienen más de 50 años de edad y que han estado recibiendo diálisis durante más de 10 años. Los productos terminales de la glucación avanzada parecen ser centrales al estado inflamatorio crónico que da por resultado amiloidosis. Se encuentran depósitos de amiloide en el tubo digestivo, los huesos y las articulaciones. Las complicaciones comprenden perforación del tubo digestivo, quistes óseos con fracturas patológicas y artropatías, entre ellas síndrome del túnel del carpo y desgarros del manguito rotador. Los pacientes con amiloidosis tienen tasas de mortalidad significativamente más altas que los que no tienen este trastorno. Hemodiálisis. La hemodiálisis sustituye a un filtro de hemodializador para que el glomérulo produzca un ultrafiltrado de plasma. Se suelen utilizar pequeñas cantidades de heparina intravenosa, 1000 a 2000 unidades para evitar la trombosis en el lugar del acceso vascular. Las sesiones de hemodiálisis suelen tardar 3 a 4 horas. Complicaciones del acceso vascular. En los casos en los cuales una arteria o una vena naturales no son adecuadas para crear una fístula arteriovenosa, se debe utilizar para el acceso vascular un injerto vascular interpuesto elaborado con vena autóloga, politetrafluoroetileno o arteria de carótida bovina. Tales injertos por lo general conllevan una tasa de complicaciones más alta y esperanzas de vida funcional más breves que las fístulas arteriovenosas naturales.
La tercera forma de acceso vascular para la hemodiálisis es el empleo de los catéteres de manguito tunelizado, por ejemplo de Hickman, marca registrada, colocados utilizando un túnel creado quirúrgicamente. El método más frecuente de colocar un catéter con manguito tunelizado es la vena yugular interna derecha. Debido al manguito, los catéteres con manguito tunelizado no se pueden y no se deben retirar mediante tracción. El acceso vascular es el talón de Aquiles de la hemodiálisis y las complicaciones del acceso vascular contribuyen a más días de hospitalización que cualquier otra complicación hemodialítica. Las complicaciones más frecuentes del acceso vascular para la hemodiálisis son la imposibilidad de proporcionar un flujo adecuado, 300 mililitros por minuto, y la infección. La ineficacia del acceso vascular y la imposibilidad para brindar un flujo adecuado para la hemodiálisis es una causa frecuente de remisión de los pacientes al servicio de urgencias. Esta situación precisa valoración para hemodiálisis urgente. El momento oportuno de una sesión de hemodiálisis urgente se planifica con el especialista nefrólogo del hospital. El pasar por alto una sola sesión de hemodiálisis no debiera ser causa de encefalopatía urémica, pero se ha de valorar al paciente por si presenta hiperpotasemia e hipervolemia en el servicio de urgencias. Capítulo 91, insuficiencia renal aguda. La trombosis y la estenosis del acceso vascular son las causas más frecuentes del flujo dialítico inadecuado. Los injertos por lo general tienen una tasa más alta de estenosis, secundaria a hiperplasia endotelial, que las fístulas. La estenosis o la trombosis se manifiesta por la abolición del soplo y el fremito sobre el acceso. La estenosis e incluso la trombosis no representan urgencias y se pueden tratar en las primeras 24 horas mediante la extracción angiográfica del coágulo o con angioplastia. La trombosis del acceso vascular también se puede tratar mediante la inyección directa de 2,2 miligramos de alteplasa en el acceso. Sin embargo, primeramente, se debiera comentar este tratamiento con el cirujano vascular. Las infecciones del acceso vascular se presentan en 2 a 5% de las fístulas arteriovenosas y en casi 10% de los injertos vasculares durante sus tiempos de vida funcionales. Los pacientes con una infección en el acceso vascular suelen manifestar signos de septicemia, como fiebre, hipotensión o leucocitosis. A menudo no se presentan los signos característicos como dolor, eritema, edema y secreción en un acceso vascular infectado. La bacteriemia relacionada con el catéter de diálisis es muy frecuente y es potencialmente letal. Después de 6 meses con un catéter de diálisis, alrededor de 48% de los pacientes presentan bacteriemia. Una complicación importante, muerte, endocarditis, osteomielitis, artritis séptica o absceso epidural, ocurre en 5 a 10% de los pacientes con bacteriemia relacionada con el catéter. Aunque basándose en los principios básicos del tratamiento de las enfermedades infecciosas, se recomendaría la extracción inmediata de los catéteres de diálisis como cuerpo extraño en que anidan las bacterias, la mayoría de los expertos prefieren una prueba de tratamiento con antibióticos intravenosa para tratar de mantener el acceso del paciente a la diálisis. Con el propósito de reducir la posibilidad de bacteriemia, se extrae simultáneamente una muestra de sangre periférica y del catéter para cultivo. Uno cuenta de colonias 4 veces más alta en el hemocultivo del catéter que en el cultivo de sangre periférica e indica que el catéter es el origen de la bacteriemia. Aún así, se deja colocado el catéter y solo se retira si persiste la fiebre durante 2 o 3 días después que se comienzan los antibióticos. El microorganismo infeccioso más frecuente es Staphylococcus aureus, le siguen por frecuencia las bacterias gram negativas. Los pacientes con infecciones en la zona de acceso por lo general precisan hospitalización. La vancomicina es el fármaco de elección, 15 miligramos por kilo o 1 gramo intravenosa, debido a su eficacia contra microorganismos resistentes a la meticilina y su semivida prolongada, 5 a 7 días, en los pacientes en diálisis. Por lo general se añade un aminoglucósido, 100 miligramos de gentamicina intravenosa al principio y después en cada tratamiento de diálisis, cuando se sospecha presencia de microorganismos gram negativos, pero se ha de utilizar con precaución debido a la toxicidad sobre el octavo par craneal.
Las alternativas o los fármacos complementarios a los antibióticos intravenosos son la extracción y la reposición tardía del catéter, el cambio de catéter a través de un alambre guía en algunos pacientes y el empleo de soluciones de cierre con antimicrobiano y citrato. Sin embargo, todavía no se obtienen resultados de estudios aleatorizados y comparativos extensos en que se comunique la eficacia de estos métodos individuales. La hemorragia de un acceso vascular es infrecuente, pero es una complicación potencialmente letal. La hemorragia puede deberse a aneurismas, dehiscencia de la anastomosis o anticoagulación excesiva. La hemorragia se ha de controlar de inmediato mediante presión manual aplicada a las zonas de punción durante 5 a 10 minutos y se observará al paciente durante 1 a 2 horas a partir de entonces. En el cuadro 93.2 se enumeran las opciones para el control de la hemorragia. Se ha de solicitar una consulta urgente a un cirujano vascular para los casos en los cuales fracasan los métodos simples para controlar la hemorragia intensa. Los aneurismas en el acceso vascular son resultado de punciones repetidas. Los aneurismas verdaderos son muy infrecuentes. La mayor parte de los aneurismas son asintomáticos y los pacientes a veces se quejan de dolor o una neuropatía periférica por compresión. Los aneurismas raras veces experimentan desgarro. Los pseudoaneurismas en el acceso vascular se deben a la extravasación subcutánea de la sangre en las zonas de punción. Los signos consisten en hemorragia e infección en el lugar del acceso. La hemorragia en la zona de punción suele controlarse mediante presión digital o un punto de sutura subcutáneo colocado estratégicamente en la zona de la punción. Por lo general es necesaria la interconsulta cirugía vascular en caso de persistencia de la hemorragia o de infección. Los estudios de ultrasonido Doppler arterial permiten identificar el aneurisma o el pseudoaneurisma. La insuficiencia vascular de la extremidad distal al acceso vascular ocurre en casi 1% de todos los pacientes. Este síndrome de Robo es resultado de los cortocircuitos preferenciales de sangre arterial que se desvía de las arterias nutrientes y se desplaza hacia el lado venoso de baja presión de la zona de acceso. Los signos y los síntomas son dolor con el ejercicio, úlceras que no cicatrizan y dedos fríos y sin pulso. El síndrome de Robo se diagnostica mediante ecografía Doppler o angiografía y se repara con medios quirúrgicos. La insuficiencia cardíaca de alto gasto suele presentarse cuando más de 20% del gasto cardíaco se desvía a través del acceso. El signo de Branham, un desplome de la frecuencia cardíaca tras la oclusión temporal del acceso, es útil para detectar esta complicación. El ultrasonido Doppler permite medir con exactitud la tasa de flujo en el acceso y establecer el diagnóstico. La aplicación de una banda quirúrgica en la zona de acceso es el tratamiento de elección para reducir el flujo y tratar la insuficiencia cardíaca. Complicaciones durante la hemodiálisis. La hipotensión es la complicación más frecuente de la hemodiálisis y se presenta en 20 a 30% de los tratamientos, cuadro 93.3. La extracción de líquido durante la hemodiálisis promedia 1 a 3 litros en una sesión de 4 horas, pero es posible la extracción de hasta 2 litros por hora. El mantenimiento de una tensión arterial normal durante la ultrafiltración depende de mecanismos compensadores cardiovasculares y del rellenado del espacio vascular por los desplazamientos de líquido desde los compartimientos intersticial e intercelular. La ultrafiltración excesiva debida a la subestimación del volumen sanguíneo ideal del paciente, peso seco, es la causa más frecuente de hipotensión intradialítica. De hecho, el peso seco suele definirse clínicamente cuando la hipotensión impide extraer más líquido. La compensación cardíaca de la pérdida de líquido suele inhibirse por la disfunción diastólica. Asimismo, en el diagnóstico diferencial de la hipotensión intradialítica se debe tomar en cuenta la disfunción del miocardio por isquemia, hipoxia, arritmias y taponamiento pericárdico en etapa temprana. Las anomalías del tono vascular durante la hemodiálisis pueden presentarse en pacientes con sepsis o producción excesiva de óxido nítrico y en los que toman antihipertensivos. El rellenado del árbol vascular puede inhibirse por la hipoalbuminemia y la extracción concomitante de solutos con la ultrafiltración. El rellenado vascular se intensifica mediante mejoras de la nutrición, efectuando ultrafiltración antes de la diálisis y aumentando la concentración de sodio de la solución del dializado.
El momento en que ocurre la hipotensión durante la diálisis suele ser útil para formular un diagnóstico diferencial. La hipotensión temprana en la sesión de diálisis suele deberse a hipovolemia preexistente. Se sospechan pérdidas previas a la diálisis cuando el paciente comienza la hemodiálisis con un peso inferior a su peso seco y suele deberse a hemorragia de tubo digestivo, infección, vómito, diarrea o disminución de la ingesta de sal y agua. La pérdida de sangre durante la diálisis puede deberse a fugas en los tubos de sangre y en el filtro del hemodializador. La hipotensión que ocurre cerca del final de la diálisis suele deberse a una ultrafiltración excesiva, pero sigue siendo una posibilidad la pericardiopatía o la cardiopatía. La hipotensión durante la diálisis produce náusea, vómito y ansiedad. Puede presentarse hipotensión ortostática, taquicardia, mareos e incluso desvanecimiento. El tratamiento de la hipotensión durante la diálisis consiste en detener la hemodiálisis y colocar al paciente en posición de Trendelenburg. Si persiste la hipotensión, se administra sal por vía oral, caldo, o solución salina normal, 100 a 200 ml intravenosa. Si no dan resultado estas medidas conservadoras, es muy probable una ultrafiltración excesiva y está justificada una valoración más amplia. Cuando el paciente es transferido al servicio de urgencias para valoración adicional, es necesario enfocarse en los riesgos inmediatos o potenciales para la vida. Se ha de valorar si es adecuada la volemia, alteraciones de la función cardíaca, pericarditis, infección y hemorragia del tubo digestivo. Cabe recordar que el cálculo del volumen sanguíneo del paciente, basándose en criterios clínicos, ya ha fallado en la unidad de diálisis. La expansión adicional del volumen o la administración de vasopresores para respaldar la tensión arterial pueden precisar una vigilancia hemodinámica por medios cruentos en la unidad de cuidados intensivos. El desequilibrio de la diálisis es un síndrome clínico que se presenta al final de la diálisis y que se caracteriza por náusea, vómito e hipertensión, que pueden avanzar a convulsión, estado de coma y muerte. Este síndrome debe distinguirse de otros trastornos neurológicos como hematoma subdural, accidente cerebrovascular, crisis hipotensiva, hipoxia y convulsiones. El desequilibrio de la diálisis se produce cuando ocurran considerables aclaramientos de solutos durante la hemodiálisis, por ejemplo, durante la primera sesión de diálisis o durante estados hipercatabólicos. Se considera que la causa del desequilibrio de la diálisis es el edema cerebral por un desequilibrio osmolar entre el cerebro y la sangre. Durante la extracción considerable de solutos, la sangre tiene una osmolalidad transitoriamente inferior que la cerebral, lo que favorece el desplazamiento de agua hacia el cerebro y produce edema cerebral. Este trastorno puede evitarse si se limita el aclaramiento de solutos al iniciar la hemodiálisis. El tratamiento consiste en suspender la diálisis y administrar manitol por vía intravenosa o incrementar la osmolalidad sérica. La embolia gaseosa siempre representa un riesgo cuando se bombea sangre a través de un circuito extracorporal. El cuadro clínico depende de la posición del cuerpo del paciente en el momento de las complicaciones. Si el paciente estaba sentado, el aire pasa en dirección retrógrada a través de la vena yugular interna hacia la circulación cerebral y ocasiona un incremento de la presión intracraneal y síntomas neurológicos. En una posición recumbente, el aire pasa hacia el ventrículo derecho y la circulación pulmonar, causando hipertensión pulmonar e hipotensión sistémica. El paso de aire a través de un cortocircuito de derecha a izquierda, por ejemplo, foramen oval permeable, crea una embolia gaseosa arterial, que se puede alojar en la circulación coronaria o cerebral y causar infarto del miocardio o accidente cerebrovascular. Los síntomas de una embolia gaseosa son disnea aguda, sensación de opresión en el tórax y pérdida del conocimiento, y en ocasiones paro cardíaco completo. Los signos son cianosis y un sonido de batido en el corazón por las burbujas de aire en la sangre. El tratamiento consiste en pinzar el catéter de sangre venosa y colocar al paciente en posición de decúbito dorsal. Entre las recomendaciones tradicionales se ha incluido por lo general acomodar al paciente en posición de Trendelenburg con el lado derecho hacia abajo, supuestamente para favorecer el atrapamiento de aire en el ventrículo derecho. Sin embargo, los datos experimentales y anecdóticos no indican ninguna ventaja especial de esta posición. Se ha de administrar oxígeno al 100% para facilitar la reabsorción del aire.
Otras modalidades de tratamiento recomendadas para la embolia gaseosa vascular son la aspiración percutánea del aire en el ventrículo derecho, la administración intravenosa de corticosteroides, la heparinización completa y el tratamiento con oxígeno hiperbárico. Las anomalías electrolíticas pueden presentarse debido a errores en la mezcla del concentrado del dializado con agua, lo cual da por resultado desplazamientos osmolares rápidos y hemólisis. En algunas poblaciones, el agua contiene altas concentraciones de calcio y magnesio y produce un dializado final rico en dichos minerales. El empleo de este dializado puede dar por resultado el síndrome del agua dura, que se caracteriza por hipercalcemia importante e hipermagnesemia. Los pacientes presentan náusea, vómito, cefalea, sensación de ardor en la piel, debilidad muscular, letargia e hipertensión. El tratamiento consiste en la filtración apropiada del agua de la diálisis para reducir las concentraciones de calcio y magnesio. Se ha comunicado hipoglucemia en los pacientes con nefropatía en etapa terminal diabéticos y no diabéticos. Además de los fármacos, la desnutrición y la infección son causas importantes de hipoglucemia que conllevan una mortalidad importante. Valoración de los pacientes en hemodiálisis en el servicio de urgencias. Los pacientes tratados con hemodiálisis pueden presentar complicaciones relativas a la nefropatía en etapa terminal o a la hemodiálisis o estos trastornos pueden ser incidentales al motivo de la consulta en el servicio de urgencias. Son muy importantes los antecedentes personales patológicos, pues muchas de las mismas enfermedades que producen nefropatía en etapa terminal, por ejemplo, hipertensión, diabetes, persisten tras la insuficiencia renal del paciente. Se le debe preguntar al paciente sobre nefropatía en etapa terminal y hemodiálisis, cuadro 93, 4. Los episodios repetidos de hipotensión durante la diálisis pueden proporcionar claves tempranas importantes con respecto al taponamiento pericárdico o la isquemia de miocardio. Las infecciones repetidas en la zona del acceso representan un agravamiento del estado inmunológico. Se ha de identificar el esquema de hemodiálisis. La mayoría de los pacientes con hemodiálisis en Estados Unidos se encuentran en el programa de cada tercer día, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, y cada sesión dura alrededor de 4 horas. En algunos centros se utilizan máquinas de hemodiálisis de alto flujo, con flujos sanguíneos más altos, lo que permite sesiones más breves. Se han de documentar todas las sesiones omitidas recientes y las explicaciones del paciente para omitirlas. Tales antecedentes proporcionan claves importantes en torno a problemas médicos esenciales que se agravan y que precisan abordarse aparte de la molestia principal del paciente. Las personas en diálisis a menudo conocen bien sus pesos secos y los resultados iniciales de los análisis de laboratorio. De lo contrario, se ha de establecer contacto con el centro en el que se atiende al paciente para preguntar sobre el peso seco, los aumentos del peso promedio entre la diálisis y cualquier complicación reciente. Las enfermeras y los técnicos en diálisis son muy dedicados a sus pacientes y pueden proporcionar gran cantidad de datos blandos relativos al paciente. Se le deben preguntar con detalle los síntomas urémicos como biomarcadores de una hemodiálisis inadecuada. Se preguntará si se conservaron los riñones naturales, debido a que estos pueden ser fuente persistente de hipertensión, infección y nefrolitiasis. Siempre se debe explorar con cuidado la zona del acceso vascular, cuadro 93, 5. La presentación de flujo a través del acceso se ha de valorar mediante la identificación de un soplo y un frémito sobre la zona de acceso. Los signos característicos de infección, eritema, edema, hipersensibilidad dolorosa y secreción purulenta, a menudo están limitados hasta que la infección está muy avanzada. La valoración del signo de Branham a la cabecera del enfermo, véase antes complicaciones del acceso vascular, permiten detectar a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva relacionada con fístula de alto gasto. La exploración cardíaca merece atención especial. El edema periférico, el reflujo hepatoyugular y la distensión venosa yugular pueden presentarse tanto en la sobrecarga de líquido como en el taponamiento pericárdico. Un soplo cardíaco intenso puede representar simplemente un incremento del flujo consecutivo a anemia o al acceso arteriovenoso. La disfunción neurológica en los pacientes en hemodiálisis por lo general es difusa y no focal.
Se ha de investigar cualquier hallazgo indicativo de un déficit neurológico focal para detectar causas estructurales, vasculares e infecciosas. Se recomienda el tacto rectal para detectar hemorragia del tubo digestivo. Se ordenará una exploración mediante ultrasonido Doppler cuando haya alguna duda sobre insuficiencia vascular o aneurisma o pseudoaneurisma. Diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal, la membrana peritoneal es la interfaz de sangre dializado. La cantidad de ultrafiltración está determinada por las diferencias en la presión osmótica entre la sangre y el dializado, las cuales son manipuladas modificando la concentración de glucosa del dializado. Los esquemas de diálisis peritoneal característicos utilizan 4 intercambios al día, con 2 litros de dializado mediante infusión que se dejan durante varias horas antes del drenaje. Durante el día, se aplica una infusión de unos 8 litros y se evacúan casi 10 litros, para una extracción de aproximadamente 2 litros de líquido barra día. La diálisis peritoneal se puede lograr en el contexto agudo, a largo plazo a través de intercambios de solución durante todo el día, diálisis peritoneal ambulatoria continua o mediante múltiples intercambios por la noche mientras el paciente duerme, diálisis peritoneal cíclica continua. Complicaciones de la diálisis peritoneal ambulatoria continua. La peritonitis es la complicación más frecuente de la diálisis peritoneal. La frecuencia de peritonitis es de casi un episodio cada 15 a 18 meses paciente. Las tasas de mortalidad por peritonitis han fluctuado entre 2,5 y 12,5%, dependiendo del centro en que se han estudiado. Los signos y los síntomas de peritonitis en los pacientes en diálisis peritoneal no son diferentes de los de otros pacientes con peritonitis y consisten en fiebre, dolor abdominal y dolor de rebote. El efluente opaco señala el diagnóstico de peritonitis. Los pacientes a menudo traen una muestra de líquido de dializado opaco, la cual se debe remitir para determinar recuento celular, tinción de Gram y cultivo. El recuento celular en la peritonitis relacionada con diálisis peritoneal suele ser más de 100 leucocitos por milímetro cúbico con más de 50% de neutrófilos. Los resultados de la tinción de Gram son positivos en solo 10 a 40% de los casos de peritonitis relacionada con diálisis peritoneal demostrada mediante cultivo. Los microorganismos aislados en la peritonitis relacionada con diálisis peritoneal son Staphylococcus epidermidis, alrededor de 40% de los casos, Staphylococcus aureus, 10%, especies del género Streptococcus, 15 a 20%, bacterias gram negativas, 15 a 20%, bacterias anaerobias, 5%, y hongos, 5%. El tratamiento empírico comienza con algunos intercambios rápidos de líquido, lavado rápido hacia adentro y hacia afuera para reducir el número de células inflamatorias en el peritoneo. Añadir heparina, 500 a 1000 unidades por litro de dializado, disminuye la formación de coágulos de fibrina. Se seleccionan antibióticos de manera empírica para tratar los microorganismos gram positivos y gram negativos esperados. La peritonitis relacionada con diálisis peritoneal puede tratarse mediante antibióticos añadidos al dializado y no es necesaria la administración parenteral. Una cefalosporina de primera generación, por ejemplo, cefalotina, se puede mezclar con el dializado, 500 mg por litro con el primer intercambio y 200 mg por litro con los intercambios subsiguientes. En pacientes alérgicos a la penicilina, puede sustituirse con vancomicina, en una dosis inicial de 500 mg por litro y dosis de mantenimiento de 50 mg por litro por intercambio. Se puede añadir gentamicina con una dosis de carga de 100 mg por litro y dosis de mantenimiento de 4 a 8 mg por litro por intercambio. Casi en todos los protocolos se recomienda el tratamiento durante 7 días después de los primeros resultados negativos del cultivo, por lo general hasta un total de 10 días. Las decisiones para el ingreso están basadas en el aspecto clínico del paciente. Las infecciones alrededor del catéter de diálisis peritoneal están mucho menos bien definidas que la peritonitis. Los signos y los síntomas comprenden dolor, eritema, edema y secreción alrededor del lugar de salida del catéter. Las bacterias causantes más frecuentes son Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento empírico consiste en una cefalosporina de primera generación o ciprofloxacino para el tratamiento ambulatorio.
Se ha de remitir de nuevo a los pacientes a sus centros de diálisis peritoneal ambulatoria continua para seguimiento al siguiente día. Las hernias de la pared abdominal se presentan en 10 a 15% de los pacientes en diálisis peritoneal. En la bibliografía se recomienda la reparación quirúrgica inmediata de la hernia pericatéter, debido al alto riesgo de incarceración. Valoración de los pacientes en diálisis peritoneal en el servicio de urgencias. En el cuadro 93.6 se enumeran elementos importantes de los antecedentes en los pacientes en diálisis peritoneal. Al igual que en los que reciben hemodiálisis, suele persistir la enfermedad que produjo insuficiencia renal. El tipo de diálisis peritoneal y los informes de la persona que lleva a cabo la atención diaria puede proporcionar información en torno a los riesgos de infección. Se ha de determinar la fecha del último episodio de peritonitis, pues las recaídas frecuentes pueden significar una infección micótica o del túnel subcutáneo. Se debe investigar el peso inicial y los valores de laboratorio. Se selecciona a los pacientes para diálisis peritoneal debido a su conocimiento de su trastorno y su capacidad para llevar a cabo el procedimiento y vigilar su atención alejado de la supervisión profesional. El incremento de peso puede señalar insuficiencia cardíaca por isquemia o derrame pericárdico. El aumento de peso también puede deberse a una falla de la ultrafiltración, un signo tardío de peritonitis. La exploración física se enfoca en el abdomen. Se han de identificar los signos de infección del peritoneo, el túnel subcutáneo y la zona de salida, cuadro 93.7.